Hola, soy Fernando Corominas del Instituto Europeo de Estudios de la Educación y vamos a tratar ahora de la sexualidad y los adolescentes. Un tema difícil hoy día porque está de moda, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, la sexualidad es un tema mío, no es de los demás, no incumbe a nadie y por lo tanto, y esto conduce a una serie de problemas graves y difíciles de corregir, porque el Dios, el que creó el mundo y el que creó el cielo y creó todo, dio un libro de instrucciones para cómo, por ley natural, debe conducirse el hombre en la sexualidad. Cuando esas instrucciones son para todos, no para los católicos, sino para todo ser creado por Dios, la humanidad entera. Cuando el hombre, los adolescentes, cumplen esas normas que Dios ha dado, la persona cada vez es mejor, la sociedad cada vez es mejor y habrá personas más sanas. Cuando esas normas no se cumplen, se deteriora la persona, la familia caerá en unas malas condiciones, se terminará deshaciendo en muchos casos y es un problema muy serio para la humanidad. Esto hay que dejárselo muy claro a los adolescentes, muy claro. Luego hay que hablarles también de las enfermedades y los problemas que conduce a tener una sexualidad no correcta, una sexualidad insana. Deben saberlo ellos y deben tenerlo muy claro. Aquí estamos para ir al cielo y por lo tanto el mal uso de la sexualidad no nos conduce a unirnos al día de mañana con nuestro Padre del Cielo, que es la razón por la que estamos en este mundo. Bienvenidos al programa Hacer Familia los Adolescentes. Hoy vamos a tratar el tema de la sexualidad. Por las características del mismo vamos a utilizar un formato un poco diferente. De hecho, vamos en un principio a hablar de lo que rodea y las características del ser humano con respecto al sexo. Luego vamos a hablar de la percepción que tiene la sociedad con respecto a lo que es el sexo y las consecuencias que hay de esa percepción. Luego ya elevaremos el tono, mencionaremos varios comentarios que hace Madre Angélica acerca del tema y seguiremos hablando de la familia, el noviazgo y el proceso de colaboración de nosotros a través del sexo y otros complementos del ser humano con Dios. Me acompaña Paz Gutiérrez Fernández Cueto. Bienvenida, hola. Hola, José María. Que tienes estudios en Historia del Arte. Eres editorialista del periódico Reforma de Ciudad de México y has escrito varios libros sobre temas de educación. Igualmente eres diplomada en orientación familiar y filosofía, pero lo más importante de todo es que tienes 11 hijos, de los cuales 3 son adolescentes. ¿Qué nos puedes decir, Paz, sobre el sexo? Una introducción. Pues es un tema terriblemente interesante, importante, que es actual. Todos los padres estamos muy preocupados por cómo educar a nuestros hijos en la sexualidad, debido pues a la gran información que a través de los medios de comunicación están ahora manejando y que tienen que saber procesar, digerir para poderse conducir en la vida. No nos vaya a pasar como aquel padre que llegando a la edad le dice a su hijo: oye, hijo mío, es hora de que hablemos de sexo. Y voltea aquel hijo y le dice: sí, padre, ¿qué quieres saber? De hecho, nuestros hijos tienen gran cantidad de información en cuestiones de sexo, ¿no? Tienen gran cantidad de programas en los cuales se debaten los temas, los discuten entre ellos. Se han perdido tabúes, afortunadamente en algunas ocasiones, pero sin embargo, diría yo, hace falta formar a los hijos para que sepan efectivamente qué es el sexo y cómo se vive la sexualidad en totalidad, en la totalidad de la persona. Tú sabes, Paz, que todo en esta vida, ya sea una máquina, ya sea un club o un juego, tiene sus normas, tiene su manual de instrucciones. Y el manual de instrucciones está para seguirlo, porque si no lo sigues en una empresa te echan, si no lo sigues en un juego pierdes, y si no lo sigues con una máquina se rompe. Entonces es importante que sepamos que el ser humano tiene un manual de instrucciones, y el sexo también, y que está creado por algo, tiene un creador, tiene de alguna manera un fabricante el que ha hecho las pautas, y dentro del conocimiento que nosotros tenemos como católicos sabemos que ese fabricante es Dios, ¿no? Efectivamente, tenemos una ley natural, una ley impresa por el creador, y tenemos que vivir la sexualidad de acuerdo a estas instrucciones, aquello que ha sido impreso en nuestro cuerpo, aquello que va de acuerdo a nuestra antropología. Quisiera yo aquí hacer nomás una aclaración. Los creyentes, en este caso los católicos, tendremos un par de razones más
para seguir con fidelidad este manual de instrucciones. Sin embargo, este manual está inscrito en creyentes y no creyentes. Es como la ley de la gravedad, es como cualquier otro tipo de ley física, en este caso es una ley inscrita en nuestro cuerpo, en nuestra propia naturaleza. Inclusive lo podemos utilizar para ver qué es lo que nos diferencia dentro de lo que es el sexo de los animales con nosotros mismos. Y ahí tenemos que ir a la Biblia. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues hay que ver qué nos diferencia la ley natural, qué es lo que nos diferencia el manual de instrucciones del resto de los animales. Y podríamos decir que el ser humano es el único animal sobre la tierra que le puede decir que no a la comida teniendo hambre. Eso lo podríamos relacionar con la voluntad. Igualmente el ser humano es el único animal sobre la tierra que sabe que se va a morir. No existen otros. Yo recuerdo haberlo comentado y que me dicen, no, pero los elefantes, porque justo antes de morir se van al... No, eso es un instinto. Ellos no saben que están yendo a morir. El ser humano sí. El hombre sabe que sabe. Efectivamente, sí. Y eso lo podríamos analizar de alguna manera con la trascendencia. Igualmente, el hombre es el único animal sobre la tierra que sabe que teniendo relaciones sexuales tiene hijos. Un conejo no sabe, un perrito no sabe. El ser humano sabe que el sexo, después del sexo, tú te puedes quedar embarazado y puedes tener hijos. ¿De acuerdo? Y eso sería, lo podríamos relacionar con un conocimiento y una conciencia de la trascendencia. Y ya por último diríamos que Dios nos ha creado libres. Libres al punto de ir contra Él, e inclusive, si lo ponemos en el mundo animal, el ser humano es libre hasta para actuar contra sí mismo. No hay un animal sobre la tierra que conscientemente cometa suicidio. El ser humano lo puede hacer. La libertad llega a ese extremo. De hecho, como detalle yo te diría, hoy en día que se habla del estado de bienestar, hay países como Japón, Suecia, inclusive en mi país España, donde hay más muertos, no gente que trata, hay más muertos por suicidio que accidentes de tráfico. No, eso es terrible, ese dato. Eso es impactante, aunque pues son datos que no se suelen comentar, ¿no? Y por último, yo diría que el ser humano es el único que es capaz de amar desinteresadamente. Y es reflejo de Dios, porque Dios nos ama desinteresadamente, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la sexualidad. Si me dijeran, bueno, ¿qué es el sexo? ¿Qué es el sexo? ¿Cómo podríamos definir el sexo? El sexo, como tú bien sabes, es una cualidad distintiva que nos hace existir a los hombres como hombres y a las mujeres como mujeres. Ambos participamos exactamente de la misma esencia, de la misma naturaleza, por lo mismo tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, somos complementarios, pero existimos en modalidades distintas. Esta modalidad, quisiera yo como recalcar, tiene una fundamentación biológica. El sexo está marcado en el cromosoma 23, tenemos 23 pares de cromosomas, y en el cromosoma 23 está la diferenciación sexual presente en cada una de nuestras células. O sea que somos hombres o mujeres desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Pero ¿cómo la sociedad ve el sexo? O sea, si tú ahora mismo le preguntas a un grupo de adolescentes qué es lo que más le preocuparía en caso de tener relaciones sexuales, la contestación es quedarse embarazado. De hecho, tú le informas, no, mira, ¿sabes qué? Tuve relaciones sexuales, piensa que está embarazada y de repente se da cuenta que no está embarazada, le dices que no está embarazada. Es como un sentido de tranquilidad, y cuando los padres, los colegios o tus amigos se enteran que estás manteniendo relaciones sexuales a una edad tipo de adolescente, estás hablando 14, 15, 16 años, lo primero que hacen es o ponerte la píldora o darte un contraceptivo. Sí, porque de hecho estamos viendo, te digo que la sexualidad es una totalidad, no la podemos ver en secciones apartadas. La sexualidad es la potencia reproductiva relacionada con la vida, pero también, como tú muy bien mencionabas hace un momento, es la potencia relacionada con el amor, con la posibilidad de realizarte en donación con otra persona, y es la potencia relacionada también con la complementariedad, como lo vamos a ver al final en el esquema que nos presentaste al hablar de noviazgo y de matrimonio y de todo esto, ¿no? Pero no podemos seccionar el sexo y verlo como si fuera solamente un